En lo profundo del desierto de Nuevo México, donde los días quemaban como brasas y las noches parecían tragarse la luz del mundo, vivía un hombre que había elegido desaparecer. Su nombre era Anu, aunque ya nadie lo llamaba así. Había dejado atrás su nombre, su historia y su voz el día que su mundo ardió en llamas. 3 años antes, Anu era un guerrero apache respetado. Tenía una esposa de ojos suaves como la lluvia y 2 hijos con risas capaces de espantar al dolor. Vivían en un pequeño poblado rodeado de sierras, donde los niños aprendían a cazar y las mujeres curaban con hierbas. Hasta que llegaron los soldados. Mexicanos, decían, pero el uniforme daba igual. Llegaron como la peste, destruyendo, quemando, matando. Anu regresó de una cacería para encontrar cenizas donde antes había un hogar. Desde entonces, el mundo se volvió gris. Se refugió en una vieja cabaña abandonada, escondida en un cañón olvidado. Había sido de un buscador de oro, según los rumores, pero el hombre había huido de la soledad, dejando la estructura a medio derrumbar. Anu la reparó con lo justo para sobrevivir. Allí vivía, solo, silencioso, cazando lo suficiente para mantenerse vivo. El granero servía como almacén y taller. El resto del tiempo lo pasaba tallando piedras, limpiando armas que no usaba, o simplemente sentado, dejando que el tiempo se deshiciera a su alrededor. Hasta que una noche de octubre, algo quebró el silencio como una piedra en el agua. El cielo había comenzado a llorar después de meses de sequía. La lluvia golpeaba el techo de madera como si exigiera ser escuchada. Anu estaba tallando una punta de lanza junto al fuego, sus movimientos automáticos, cuando escuchó algo. Un sonido leve, casi como un susurro. No era el viento. Era otra cosa. Se puso de pie lentamente. Su cuerpo aún respondía como el de un guerrero, aunque su alma no supiera para qué luchar. Tomó su cuchillo y se acercó a la pequeña ventana que daba al granero. Estaba oscuro, pero la puerta se movía con el viento. Y desde allí, sí, venía el sonido. Un lamento suave. Un llanto. Un bebé. Su cuerpo se congeló. Un alarido del pasado lo atravesó. Recordó el llanto de su hija, el de su hijo, cuando despertaban por las noches y él los arrullaba cantando canciones que ya no recordaba. Se obligó a moverse. Tomó el rifle con manos que temblaban sin permiso. Salió bajo la lluvia helada, cada gota calándole hasta el alma. Se acercó al granero con sigilo de cazador, evitando los charcos. El corazón le martillaba en el pecho, como si supiera que lo que estaba a punto de encontrar cambiaría su destino otra vez. Empujó la puerta. Oscuridad, olor a humedad, un movimiento en la esquina. Y entonces la vio. Una figura humana, encogida, acurrucada contra la pared, envuelta en mantas húmedas. Era una joven, no mayor de 20 años. En sus brazos, 2 bultos diminutos se movían. Uno lloraba, el otro dormía. «No te acerques», dijo la voz de la muchacha, tensa, rota por el miedo. «Por favor». Solo necesitábamos techo por esta noche. Anu no se movió. El pasado lo golpeó como un rayo. No entendía por qué, pero sentía que esta escena le pertenecía, como si los espíritus le hubieran enviado un eco de lo que perdió. «¿Quién eres?», preguntó con una voz rasposa, oxidada por el silencio. «Me llamo Nayeli», dijo ella al cabo de unos segundos. «Estos son mis hijos. Solo necesito protegerlos». La lluvia golpeaba el techo con violencia. El bebé volvió a llorar. Nayeli lo apretó contra su pecho, temblando. No era amenaza. Era una niña con 2 vidas a cuestas. Y estaba sola. Anu bajó lentamente el rifle. Se acercó un paso. «Hace frío aquí», dijo finalmente. «No pueden quedarse en el granero». Nayeli lo miró con ojos de desconfianza, pero también de esperanza. «No tenemos a dónde ir». «Entonces, vengan adentro». Ese gesto, simple, contenía siglos de dolor y redención. Cuando cruzaron el umbral hacia la cabaña, Anu supo que algo acababa de comenzar. Algo más grande que su pena, más fuerte que su soledad. Algo que había estado enterrado bajo cenizas y que ahora se encendía de nuevo. Una chispa, un propósito, una segunda oportunidad. El fuego crepitaba dentro de la cabaña, proyectando sombras cálidas sobre las paredes agrietadas de adobe. Anu observaba en silencio como Nayeli, aún temblando, se sentaba junto al hogar con sus 2 bebés. La joven trataba de calentarlos contra su pecho, envuelta en una manta empapada. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, como si contuviera todas las palabras que no sabían cómo decirse. «¿Tienen hambre?», preguntó a Anu,
rompiendo el peso del silencio. Nayeli asintió sin mirarlo directamente. Tenía el rostro marcado por la fatiga y los ojos cargados de un miedo que no era reciente. Era el tipo de miedo que se hace hueso, que se aprende a llevar sin llorar. Anu se levantó y caminó hacia sus provisiones. Colocó carne seca en una olla con agua y le añadió hierbas que había recolectado días atrás. Las conocía bien: menta de desierto para el dolor, raíz de juncia para la leche materna. Durante años, había cocinado para sí mismo sin más propósito que llenar el estómago. Pero ahora, cada movimiento tenía sentido. Preparaba alimento para alguien más. ¿Cómo se llaman?, preguntó mientras el caldo comenzaba a hervir. El mayor se llama Iktan y la pequeña, Luma, dijo Nayeli, sin apartar la mirada de sus hijos. Tienen apenas un mes. Anu tragó saliva. Su hija también se habría llamado Luma si hubiera nacido una niña más. Lo recordó de repente, con una nitidez que dolía. Le entregó a Nayeli un cuenco humeante y una taza con infusión. La joven lo tomó con ambas manos, como si sostuviera un pedazo de esperanza caliente. «Gracias», susurró. Anu se sentó enfrente, cruzando las piernas. Sus ojos, duros por los años, la observaban con una mezcla de respeto y compasión. No era su costumbre preguntar, pero algo en ella lo impulsaba a romper sus propias reglas. «¿De dónde vienes?». Nayeli bajó la mirada. Durante un largo minuto no dijo nada. Solo el sonido del viento colándose por las rendijas rompía el silencio. Entonces habló. Trabajaba en la hacienda de los Montenegro, cerca de Santa Fe. Desde los 15 años. Mi madre murió, y mi padre me vendió a ellos por una deuda. Creí que sería temporal, pero nunca me dejaron ir. Su voz era plana, sin dramatismo, como si la historia ya hubiera sido contada tantas veces en su cabeza que se había vuelto rutina. Durante años limpié, cociné, obedecí sin decir palabra. El patrón, don Esteban Montenegro, comenzó a fijarse en mí cuando cumplí los 17. Primero fueron palabras, luego manos, luego ya no hubo forma de escapar. Anu cerró los ojos. Intenté denunciarlo a su esposa. Me dijo que era una india mentirosa, que si hablaba acabaría en la cárcel o muerta. Me echaron cuando supieron que estaba embarazada. Caminé días enteros hasta que vi tu granero. Sus ojos se humedecieron por primera vez. Solo quería sobrevivir esta noche. Anu no dijo nada. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Era solidario, no incómodo. Era el silencio entre dos personas que se reconocen heridas. Nadie me había escuchado antes, murmuró Nayeli. Yo sí te escucho, respondió él. Nayeli lo miró a los ojos por primera vez. No encontró lástima, sino una fuerza serena, contenida. Anu no era un salvador. Era un hombre que entendía el dolor desde dentro. Esa noche, cuando los bebés por fin se durmieron y Nayeli se quedó dormida junto al fuego, Anu no pudo cerrar los ojos. Los observó en la penumbra. El rostro de la joven reflejaba el agotamiento de los días de huida, pero también una paz incipiente. Los pequeños respiraban acompasadamente, como si supieran que por primera vez estaban a salvo. El guerrero se acercó a la puerta y la abrió. Afuera, la lluvia había cesado. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad desconocida. Respiró profundamente. Por primera vez en años, no sintió que el aire pesara. Y entonces lo supo. Esa familia que había entrado por su granero no era una casualidad. Era una señal. Los ancestros le estaban hablando. Le estaban devolviendo un propósito. No volverás a huir, susurró hacia adentro, donde Nayeli dormía. Ahora estás bajo mi techo. Y mientras yo respire, nadie te tocará. Las estrellas titilaron como si hubieran escuchado su promesa. Y el corazón de un guerrero, que creía muerto, comenzó a latir con una llama nueva. Las primeras luces del amanecer tiñeron de naranja las crestas de los cañones. Dentro de la cabaña, el fuego ya se había apagado, pero el calor persistía, retenido por la tierra cocida de las paredes. Anu salió en silencio, como era su costumbre. No quería despertar a Nayeli ni a los bebés. Sin embargo, mientras se calzaba las botas frente a la puerta, escuchó un susurro. «¿A dónde vas?». Ella estaba de pie, envuelta en una manta, con los ojos aún hinchados por el sueño. «A cazar», respondió con suavidad. «Necesitamos más alimentos y van a quedarse». Nayeli asintió. No dijo gracias, pero lo pensó. Su mirada lo dijo todo. Anu se internó en el desierto con su arco a la espalda. Mientras caminaba, su mente estaba alerta, pero su corazón distraído.
Habían pasado solo 2 días desde que aquella mujer había irrumpido en su mundo de silencio, pero todo parecía haber cambiado. Cada sombra le recordaba su responsabilidad. Cada huella sobre la arena era un llamado a proteger algo más grande que él mismo. Cazó un venado joven con precisión, no por orgullo, sino por necesidad. Mientras lo desollaba, el recuerdo de sus propios hijos volvió como un relámpago. La forma en que Naal-Nitz corría por el campo, la risa de la pequeña Luma. Cerró los ojos un segundo. Respiró. No debía permitir que el dolor lo nublara. Al regresar a la cabaña, encontró a Nayeli en pie, lavando ropas junto al arroyo. Los bebés dormían en una cesta improvisada bajo un árbol. La escena le pareció irreal. Una imagen de paz donde antes solo había vacío. ¿Te molesta que ayude?, preguntó ella al notar su presencia. Anu negó con la cabeza. No estás aquí como huésped. Estás aquí como parte de esto, de lo que estamos construyendo. Nayeli lo miró, sorprendida. «¿Estamos?», pensó. Era la primera vez que alguien la incluía en un nosotros. Esa tarde, mientras cortaban carne juntos y colgaban tiras para secar, comenzaron a hablar de cosas pequeñas, de las plantas, del clima, de los coyotes que habían rodeado la cabaña la noche anterior. No se mencionó el pasado, ni el futuro, solo el presente. Por primera vez, el presente bastaba. Pero la calma no duró. Esa noche, mientras Nayeli dormía con Luma sobre el pecho y Anu vigilaba desde la puerta con el rifle sobre las piernas, escuchó un sonido que no era del desierto. No era viento ni animal. Era el crujido de ramas deliberado. Se puso de pie en silencio, sus sentidos activados como una trampa densada. 2 sombras se movían entre los arbustos. Se agachó. Levantó el arma. No disparó. Una voz masculina, susurrada pero clara, rompió la oscuridad. «¿Seguro que es aquí? ¿Viste el humo?» «Sí. 2 noches seguidas». Anu se deslizó hasta el costado de la cabaña. Desde allí, pudo verlos. 2 hombres, ropas de viaje, no soldados, pero armados. Uno de ellos sostenía una linterna apagada. El otro tenía un machete al cinto. «La chica no pudo haber llegado muy lejos con esos críos», dijo el de la linterna. «Si la encontramos, el patrón nos paga el doble». Dijo que quiere a los niños vivos, pero si ella se resiste. El otro hizo un gesto con la mano, como si cortara algo invisible. La furia subió por la columna de Anu como fuego. Su pulso se aceleró, pero su cuerpo permaneció sereno. Como había aprendido de joven, primero se respira, luego se actúa. Volvió por la parte trasera. Entró a la cabaña. «Despierta», susurró a Nayeli, tocándole apenas el hombro. Ella abrió los ojos de golpe. El instinto de una madre en peligro la puso alerta de inmediato. «¿Qué pasa?» «2 hombres. Afuera. Vienen por ti y por ellos». Nayeli apretó a los bebés contra sí. «¿Qué hacemos?» «Te escondes. Yo me encargo». Ella quiso protestar, pero vio algo en sus ojos. No era arrogancia. Era promesa. Se escondió detrás del tabique de piedra que separaba la cocina del dormitorio, cubriéndose con mantas. Anu cerró la puerta, se puso el sombrero y caminó hacia el frente de la cabaña, el rifle cruzado sobre el pecho. Cuando los hombres se acercaron, lo recibió con una voz que era como un trueno en la noche. «Si buscan fuego, aquí lo encontrarán». Ambos se detuvieron en seco. «¿Quién eres tú?», preguntó uno, tanteando la empuñadura de su cuchillo. «El guardián de esta tierra. Buscamos a una muchacha. Nos dijeron que entró en este cañón. Aquí no hay nadie que quiera verlos. Den media vuelta, o no saldrán caminando». Hubo un silencio tenso. Luego una risa forzada. «No tienes autoridad para echarnos. Esto no es una reserva». Anu dio un paso más cerca, su rifle apuntando al suelo, pero su voz cortante. «No necesito autoridad. Solo tierra, y esta me pertenece». El hombre intentó dar un paso más, y entonces el cañón devolvió un eco inesperado. Un chasquido. Una flecha. Una flecha real se clavó a 1 metro del pie del desconocido. Ambos se giraron con el pánico en el rostro. ¿Qué demonios? Desde las alturas, entre las rocas, varias siluetas comenzaron a asomar. Guerreros, rostros pintados, arcos tensos, miradas ancestrales. Anu no se giró, solo sonrió. «No estoy solo». Los 2 hombres, superados y temblorosos, comenzaron a retroceder. «Dile a tu patrón», dijo a Anu con voz gélida, «que la mujer que busca ya no está sola. Que si vuelve,
conocerá la furia de un pueblo que no olvida. Los intrusos huyeron en la noche, y cuando el eco de sus pasos se extinguió, las figuras entre las rocas desaparecieron como si nunca hubieran estado. Nayeli salió, temblando. ¿Quiénes eran? Anu bajó el rifle. Hombres sin alma, pero no volverán esta noche. ¿Y los otros? Preguntó ella, mirando hacia donde las siluetas habían surgido. Él no respondió de inmediato. Solo levantó la vista al cielo. La tierra escucha cuando la sangre habla. Y yo no soy el único que escucha. El amanecer siguiente llegó con un silencio distinto. No era el silencio habitual del desierto ni el que acompaña la rutina de la soledad. Era un silencio expectante, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Anu no durmió. Se quedó junto al fuego, el rifle en la mano y los ojos clavados en las brasas, recordando los rostros que vio entre las rocas. No eran alucinaciones. No era su mente quebrada jugando con sombras. Eran guerreros apaches reales, antiguos hermanos que él había creído muertos o dispersos. Y sin embargo, habían venido a responder a su llamado sin palabras. Algo más poderoso que la voz los había unido, la sangre. Cuando Nayeli se despertó, lo encontró sentado en el porche, mirando hacia el horizonte con la firmeza de un roble. ¿Estás bien?, preguntó, envolviéndose con una manta. Anu no respondió de inmediato. Luego, con voz pausada, dijo: «Vinieron anoche. Los nuestros. Los que aún quedan». Nayeli frunció el ceño. «¿Guerreros?». Él asintió. «Y no vinieron por mí. Vinieron por ustedes». Ella se sentó a su lado, abrazando a Citlali, que ya comenzaba a balbucear algunas sílabas. ¿Por qué ahora? Porque cuando una mujer apache grita desde su alma, los ancestros responden. Y tú gritaste, aunque no lo supieras. Nayeli bajó la mirada. Se sentía indigna de aquellas palabras. Había pasado tanto tiempo escondiéndose, sintiendo vergüenza, miedo, debilidad. «Yo no soy como tú», susurró. «Tú peleas. Yo solo he huido». Anu la miró con una ternura que sorprendió incluso a él mismo. ¿Has caminado días con 2 recién nacidos sin comida ni agua? ¿Has enfrentado la oscuridad con el pecho desnudo y el corazón abierto? Entonces no has huido. Has sobrevivido. Y eso también es una forma de luchar. Esa tarde, los guerreros regresaron. No como fantasmas en la noche, sino como hombres vivos, de carne y hueso, con ropas tejidas a mano, lanzas a la espalda, cicatrices en el rostro que hablaban de batallas largas, algunas ganadas, otras no. El primero en acercarse fue un hombre mayor, de cabello gris atado en una trenza que llegaba hasta la cintura. Tenía el rostro tallado como roca y los ojos tan negros como el fondo de un pozo. «Sobrino», dijo en lengua apache, con una voz profunda como el trueno. «Has renacido». Anu se levantó y lo abrazó como si abrazara a su propio padre. Era Naalnis, el hermano de su madre, jefe del pequeño grupo que había sobrevivido a la masacre del poblado 3 años atrás. «Pensé que estaban muertos». «Algunos lo estamos», respondió el anciano. «Pero los vivos tienen una tarea: proteger lo que aún respira». Cuando Nayeli apareció con los niños, los guerreros guardaron silencio. Uno por uno, se acercaron a verla. No como si miraran a una extranjera, sino como si reconocieran algo ancestral en su porte, en sus ojos. Naalnis se inclinó levemente. «Eres hija de Itzel, ¿verdad?». Nayeli dio un paso atrás, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «Tu linaje se siente. Huele a fuego, a luna y a tierra mojada. Tu abuela era de las nuestras. Tu madre fue arrancada de su raíz, pero tú has vuelto». Esa noche hubo fuego en el centro del claro. Una ceremonia, no una boda, no aún. Era algo más sagrado, un reconocimiento del linaje. Los ancianos cantaron a los espíritus para que escucharan desde las estrellas. Se ofrecieron hojas de salvia, maíz seco y una manta tejida por una mujer que ya no estaba en este mundo. Nayeli y sus hijos se sentaron frente a la fogata mientras el humo subía como una serpiente luminosa hacia el cielo. Anu permanecía a su lado, firme como una montaña. «Los espíritus han hablado», dijo Naalnis en voz alta. «Estos niños son nuestros. Esta mujer es de nuestra sangre. Y este guerrero, que estuvo dormido tanto tiempo, ha despertado para proteger lo que es suyo». Los demás guerreros golpearon sus lanzas contra el suelo, emitiendo un sonido profundo, resonante, como un tambor invisible. Paloma cerró los ojos. Por primera vez en su vida no sintió vergüenza de sus orígenes. No deseó tener una piel más clara, una historia más aceptable, un apellido que no sonara indígena. Por primera vez,
quiso ser exactamente quién era. Cuando todos se retiraron a dormir bajo los árboles, Nayeli y Anu quedaron sentados frente a las brasas. ¿Te diste cuenta?, dijo ella en voz baja. ¿De qué? Hoy nadie me miró con lástima. Ni una sola vez. Anu sonrió. Eso es porque hoy tú tampoco te miraste así. Ella lo miró fijamente, sin apartar los ojos. Gracias, murmuró. No solo por protegernos, sino por creer que aún había algo en mí que valía la pena. Anu no respondió con palabras. Se acercó lentamente y le rozó la frente con los labios, en un gesto que era antiguo como la luna. Ella cerró los ojos, no como quien huye, sino como quien por fin se permite descansar. Ese fue el verdadero inicio de su nueva vida. No cuando huyeron, no cuando llegaron, sino cuando dejaron de tener miedo del pasado y comenzaron a construir el futuro. Al día siguiente, el sol se alzó rojo, como si arrastrara aún la sangre del pasado. Pero su calor ya no parecía una amenaza. Bajo su luz, la pequeña cabaña de Anu se había transformado. Ya no era un refugio de exilio, sino el corazón de un nuevo hogar, uno que latía con vida y propósito. Nayeli había comenzado a recoger plantas medicinales al amanecer. Su paso era ligero, como si el peso invisible que la había acompañado durante años finalmente se hubiese disuelto entre las piedras del desierto. A Citlali la llevaba colgada en un rebozo y a Tonatiuh lo vigilaba de reojo mientras él exploraba con torpeza los alrededores. Anu observaba todo desde lo alto de una colina cercana. No para proteger, no aún, solo para mirar. Y en ese acto de mirar encontró algo que no esperaba. Paz. ¿Estás pensando en irte otra vez?, dijo la voz de Naal-Nis a su espalda. Anu no se volteó. Solo bajó la mirada hacia el vade. No, esta vez no. El anciano se sentó a su lado con lentitud, como si cada movimiento cargara la historia de sus huesos. Por un momento, solo compartieron el viento. Cuando el águila pierde su nido, dijo Naal-Nis, a veces vuela tan alto que olvida que alguna vez amó la tierra. Tú volaste demasiado tiempo, sobrino. Es hora de volver a caminar. Anu asintió. No quiero ser solo su protector. Entonces no lo seas. Sé su compañero, su igual. El guerrero bajó la vista. Era fácil blandir un arma. Difícil era abrir el pecho. ¿Y si no soy suficiente? El anciano rió, una risa seca, con sabor a sabiduría. Ella no necesita a un héroe. Ya ha sobrevivido a monstruos. Solo necesita a un hombre que no huya cuando ella tiembla. Que no se asuste de su fuego. ¿Puede ser eso? Anu respiró profundo. Y por primera vez en años, dijo sin duda. Puedo. Esa tarde, construyeron juntos un nuevo corral. No fue una decisión hablada. Simplemente, Nayeli comenzó a juntar ramas mientras Anu organizaba las herramientas. Trabajaron sin decir mucho, pero cada movimiento compartido era un lenguaje más profundo que las palabras. Cuando terminaron, Nayeli lo miró con el rostro empapado de sudor y una sonrisa que no conocía timidez. ¿Vamos a construirlo todo desde cero? No, respondió él, tomando un sorbo de agua. Vamos a construirlo desde raíz. Ella asintió. Entonces quiero aprenderlo todo. Las estrellas, las hierbas, las señales del viento. Quiero poder enseñársela a mis hijos. Anu la miró, con la tierra en las manos, el cabello desordenado y una nueva fuerza en los ojos. Ella no parecía una mujer que había sido rota, sino una que había renacido del barro. No serán solo tus hijos, dijo él. Ella se quedó quieta. ¿Qué estás diciendo? Quiero que sean nuestros. Nayeli sintió que algo en su pecho se abría, como un arroyo que vuelve a correr después de una sequía larga. ¿Eso es una propuesta? Es un juramento, respondió Anu, y se arrodilló en la tierra. Por la memoria de mi esposa, por mis hijos que no viven, por los ancestros que me guiaron a ti, prometo protegerte, honrarte y caminar a tu lado. No como salvador, sino como hombre. Nayeli se inclinó y colocó su mano sobre la suya. Y yo te juro, Anu, que nunca más permitiré que me quiebren. Que estos niños crecerán libres. Que nuestro hogar será un altar a la dignidad y a la verdad. Ambos se quedaron allí, sus manos unidas sobre la tierra, sellando un pacto más fuerte que cualquier ceremonia. No lo sabían aún, pero acababan de fundar no solo una familia, sino una nueva raíz para su pueblo. Esa noche, bajo un cielo plagado de estrellas, los ancianos regresaron. Vinieron en silencio, como viento. Traían pieles, collares, un tambor antiguo y 2 plumas de águila. Esta unión no será declarada ante hombres, dijo Naal-Nis, sino ante los espíritus.
porque hay pactos que trascienden lo visible. En el centro del círculo, Nayeli y Anu se miraron, cada uno con una vela encendida en la mano, y sin palabras, caminaron el uno hacia el otro. ¿Aceptas que este hombre camine contigo hasta que el fuego los llame de vuelta al cielo?, preguntó el anciano. Lo acepto, dijo ella. ¿Aceptas que esta mujer sea tu compañera, tu fortaleza, tu raíz y tu reflejo? Lo acepto, dijo él. Entonces Naal-Nis los cubrió con una manta ceremonial. El tambor sonó 3 veces, y las estrellas brillaron más fuerte que nunca. Al final de la ceremonia, cuando todos dormían, Anu se acercó al fuego con los 2 niños en brazos. Citlali dormía con el pulgar en la boca. Tonatiuh lo miraba con ojos curiosos. «Pequeños», murmuró, «ustedes no llevan el apellido de un terrateniente corrupto. Llevan la sangre de una madre valiente y un padre que eligió amarlos sin haberlos engendrado. Y eso los hace invencibles». El viento sopló con suavidad, como si los ancestros hubieran aprobado cada palabra. Y así, en medio del desierto, sin testigos más que la luna y la arena, nació una nueva tribu, tejida no por linaje, sino por amor. Los días en el nuevo hogar comenzaron a correr como un río que, tras mucho tiempo seco, vuelve a encontrar su cauce. La rutina se llenó de sonidos distintos, risas infantiles, martilleos de construcción, cantos antiguos que Nayeli aprendía de memoria, cuentos que Anu comenzaba a narrar por las noches, con voz de fuego y ojos de memoria. Pero con cada ladrillo nuevo que ponían, con cada siembra en la tierra recuperada, el pasado llamaba, insistente como un tambor en la lejanía. Una tarde, mientras Nayeli recogía leña en el bosque cercano, encontró algo. Una figura delgada, cubierta con un manto oscuro, yacía apoyada contra un árbol. Al acercarse, su instinto se tensó, pero no por miedo, sino por reconocimiento. La mujer levantó la mirada. «¿Nayeli?», preguntó la forastera, con voz áspera, agrietada por el polvo del camino. «¿Quién eres?». La mujer retiró la capucha. Sus ojos eran como espejos rotos. «Me llamo Jacinta. Fui sirvienta en la casa de los Mendoza. Te vi marcharte aquella noche, y me arrepentí toda mi vida de no haber hecho nada». Nayeli sintió un escalofrío. «¿Por qué estás aquí?». «Porque no puedo vivir más con la culpa. Porque don Cristóbal está muerto». Aquel nombre, dicho en ese tono, resonó como un disparo dentro del pecho de Nayeli. Jacinta continuó. «Murió hace 2 días. Solo, en su hacienda vacía. Los mismos hombres que lo siguieron lo abandonaron. Sus hijos nunca regresaron. Dicen que hablaba solo, que gritaba tu nombre por las noches, que el viento se le metía en los huesos como un castigo eterno». Nayeli respiró hondo. No era alegría lo que sentía, tampoco alivio. Era una especie de justicia que no necesitaba celebración. Entonces el ciclo se cerró. «No del todo», dijo Jacinta. Antes de morir, le confesó a un cura cosas horribles. Secretos que yo ya sabía, pero que le había negado hasta el final. Me pagó para callar muchas veces. Me envió lejos cuando quedé embarazada de un capataz. Pero ahora quiero romper ese silencio. ¿Por qué me lo cuentas? Porque quiero unirme a ustedes. Porque ya no tengo nada. Porque quiero redimirme ayudando a criar a los hijos de la mujer más valiente que conocí». Nayeli bajó la mirada a la tierra, como si buscara una señal. Y allí, entre las hojas secas, vio algo que la hizo sonreír sin saber por qué. Un colibrí suspendido en el aire, quieto como un milagro. «Ven conmigo». Esa noche, Jacinta compartió todo lo que sabía. Nombres, documentos, las rutas del dinero robado por Mendoza, las propiedades que aún estaban en litigio. Anu escuchó en silencio, tomando notas mentales. No solo era útil lo que traía, era necesario. La reconstrucción no podía basarse en emociones. Necesitaba pruebas, terreno, legitimidad. «Esto puede ayudarnos a reclamar las tierras sagradas que Mendoza usurpó», dijo a Anu. «Pero necesitamos testigos». Una voz más fuerte. «Entonces búscala», dijo Nayeli. «Hay otros como nosotros. Mujeres, hombres, niños marcados por su mano. Ve, encuéntralos. Diles que ya no están solos». Durante los días que siguieron, Anu y un grupo de guerreros viajaron por pueblos vecinos. Escucharon historias de abusos silenciados, familias desplazadas, tierras robadas por firmas falsas. Y en cada historia, Anu respondía con lo mismo, una invitación. «Ven con nosotros. Ya no pediremos justicia a quienes no nos oyen. La construiremos con nuestras propias manos». Semanas después,
El pequeño valle donde vivían comenzó a transformarse. Primero llegaron mujeres con sus hijos, luego hombres viejos que habían perdido sus casas, luego jóvenes sin futuro. En poco tiempo, la cabaña de Anu se convirtió en el corazón de un nuevo poblado. Lo llamaron Cocoyé, que en lengua apache significa lugar donde renace el alma. Un día, mientras Nayeli enseñaba a las niñas a hilar, llegó una carta escrita a mano. Anu la leyó en voz baja. Era de un abogado mestizo de Santa Fe. Hemos recibido los documentos aportados por la señora Jacinta y los testimonios recolectados. Según la ley, ustedes son ahora los herederos legítimos de varias tierras confiscadas por Cristóbal Mendoza durante los últimos 15 años. Las autoridades han aprobado la restitución. Nayeli tomó la mano de Anu. ¿Qué haremos con esa tierra? Él sonrió. La sembramos, la compartimos y la defendemos como todo lo que amamos. Esa noche, mientras los tambores resonaban y el fuego iluminaba las caras de decenas de niños que ahora llamaban a ese lugar hogar, Nayeli pensó en algo que su abuela le decía. Los que recuerdan su origen nunca caminan solos. Y por primera vez en su vida, se sintió completamente acompañada. El poblado de Cocoyé florecía como una flor del desierto tras la lluvia. Las chozas se multiplicaban con el ritmo del tambor, los campos daban sus primeras cosechas, y los niños, muchos de ellos huérfanos de historias parecidas, corrían libres por caminos que antes solo conocieron el paso de soldados y sombras. Pero la tierra, aunque generosa, también guarda sus memorias. Y cuando las raíces se remueven, los secretos enterrados salen a la superficie. Una mañana, Anu y varios jóvenes salieron a inspeccionar el límite sur de las tierras recién recuperadas. Allí, entre los riscos rojizos, encontraron algo que no esperaban. Restos humanos enterrados en una zanja sin marcar, huesos mezclados con ropa rasgada, pulseras de cobre, plumas ceremoniales y una cruz tallada con nombres borrados por el tiempo. Anu cayó de rodillas. Aquí estuvieron los que nunca volvieron. Uno de los jóvenes, un aprendiz de sanador, preguntó, ¿quiénes eran? Mi gente, guerreros, mujeres, niños que desaparecieron durante las redadas. Mendoza no solo nos robó tierras, nos robó la memoria. Los huesos eran antiguos, pero algunos todavía mostraban señales de violencia. Fracturas, impactos, marcas de fuego. Fue el cementerio clandestino de una masacre negada. Esa noche, Anu reunió a toda la comunidad en torno al fuego. Sostenía una bolsa de tela donde había colocado parte de los restos hallados. Su voz era baja, pero su tono firme. Hoy hemos encontrado a nuestros muertos, los que nunca tuvieron entierro, los que fueron silenciados por el miedo y la vergüenza. Pero hoy los devolvemos a la tribu. Pidió que se hiciera silencio. Entonces, una a una, las mujeres comenzaron a cantar una melodía antigua, un canto funerario que su pueblo no había entonado en años. Las voces de las madres, de las hijas, de las abuelas, se elevaron como una plegaria que viajaba por el viento. El fuego parecía inclinarse hacia ellos, como si también escuchara. Durante los días siguientes, construyeron un memorial de piedra en el corazón del valle. Allí colocaron los restos, y cada persona del pueblo dejó una ofrenda. Una flor, un mechón de cabello, un pedazo de tela, un dibujo de los niños. Nayeli escribió una palabra en el centro del altar. Verdad. Anu explicó. El perdón no puede construirse sobre el olvido. Y el futuro no se puede levantar sobre una mentira. Pero no todos estaban contentos con lo que ocurría en Cocoyé. En Santa Fe, algunos descendientes de los hombres que habían hecho fortuna a costa del sufrimiento ajeno comenzaron a murmurar. Uno de ellos era Rafael Mendoza, hijo ilegítimo de Cristóbal, educado en colegios de élite, pero ambicioso y despiadado como su padre. Esa gente está armando algo, decía en reuniones privadas con otros hacendados. No solo recuperan tierras, están ganando respeto. Y cuando los pueblos indígenas recuperan su voz, los dueños de siempre pierden poder. ¿Y qué propones? Hacerlos callar, como antes. Esa frase fue el comienzo de una conspiración. Mientras en Cocoyé se honraba a los muertos, en la sombra se preparaba una nueva tormenta. Pero esta vez, el pueblo no sería tomado por sorpresa. Una tarde, Jacinta, que ahora ayudaba con los archivos comunales, se acercó a Nayeli con una carta que había interceptado en la vieja oficina de correos. Era un mensaje codificado, enviado desde Santa Fe a una antigua milicia privada. Van a venir por nosotros. Nayeli se quedó inmóvil. Luego miró a su alrededor. A los niños jugando. A las mujeres moliendo maíz.
a los hombres trabajando la tierra con risas y cantos. Entonces nos preparamos. Esa noche, Anu reunió al consejo tribal. Ya no era el guerrero solitario que construía puntas de flecha en silencio. Ahora era un líder, un padre, un esposo, un símbolo. Ellos vendrán con armas, con leyes falsas, con miedo. Pero nosotros tenemos algo que ellos nunca tendrán, un hogar que arde en nuestros corazones. Uno de los ancianos habló. ¿Estás dispuesto a morir por este pueblo? No, respondió Anu sin dudar. Estoy dispuesto a vivir por él, a luchar, a ganar. La comunidad comenzó a entrenarse. Los jóvenes aprendieron defensa. Las mujeres escondieron provisiones. Los sabios trazaron rutas de escape. Los niños practicaron señales de humo. Y entre todos, nació un juramento que se repitió frente al fuego, con las manos sobre el corazón. No volveremos a ser silenciados, ni por el miedo, ni por el poder. Esta tierra es sagrada. Esta familia es eterna. El capítulo se cerraba con una calma tensa. La luna iluminaba Cocoyé como una promesa, pero a la distancia los cascos de caballos volvían a resonar. La noche cayó pesada sobre Cocoyé. El viento traía consigo olor a pólvora vieja, a madera quemada, a pasado que se niega a morir. Los perros aullaban sin razón aparente. Los ancianos, sin mirar al cielo, sabían lo que se avecinaba. El día de la confrontación había llegado. Desde lo alto del risco sur, Nayeli observaba el valle con una mirada fija. A su lado, Anu ajustaba el arco sobre su espalda, mientras dos de los jóvenes guerreros revisaban señales entre las sombras. «¿Están cerca?», dijo ella sin apartar la vista. «Muy cerca». Anu asintió. «No correremos esta vez». El plan de defensa se había trazado con semanas de antelación. No se trataba de resistir con violencia, sino de demostrar algo aún más poderoso, que el pueblo estaba unido, que Cocoyé no era solo un refugio, sino una raíz firme en la tierra. Pero los enemigos no buscaban diálogo. Rafael Mendoza, montado sobre un caballo negro como la noche, comandaba una pequeña tropa armada con fusiles antiguos, machetes relucientes y odio heredado. A su lado marchaban mercenarios, soldados expulsados del ejército y vaqueros comprados con promesas vacías. «Desalojen el lugar», ordenó. «Si se resisten, quemen todo». Cuando la tropa llegó a la entrada de Cocoyé, encontró un escenario inesperado. No había barricadas, no había armas apuntando, solo un círculo de fuego, y en el centro del camino, una mujer con dos niños tomados de la mano. Paloma, detrás de ella, decenas de familias en silencio. Guerreros, sí, pero también ancianos, madres lactantes, niños descalzos y sanadores con hierbas en las manos. Rafael tiró de las riendas. «¿Dónde está ese salvaje?», rugió. «Anu», y como si su voz lo hubiera invocado, Anu emergió de entre las sombras del risco. Vestía la túnica ceremonial de su tribu, el pecho marcado con pinturas de guerra, y en sus ojos ardía algo que ningún rifle podía apagar. «Estoy aquí». El viento cesó. Los pájaros se silenciaron. El tiempo pareció congelarse. «No tienes autoridad, indio», escupió Rafael. «Esta tierra sigue siendo de los Mendoza. Tu gente no tiene documentos, solo cuentos de ancestros y piedras sagradas». «Y tú no tienes alma», respondió Anu. Paloma dio un paso al frente, sus hijos temblando, pero firmes. «Tú no eres nada más que el eco de un imperio podrido. Esta tierra fue robada con sangre, pero nosotros hemos sembrado vida». Rafael sacó su arma. Un gesto rápido, sin aviso, apuntó directamente al pecho de Paloma. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una flecha silbó por el aire y atravesó su antebrazo. Gritó de dolor. El arma cayó al suelo. Y entonces los tambores comenzaron a sonar. Desde lo profundo del bosque emergieron guerreros apaches con sus rostros pintados y sus espíritus en alto. Junto a ellos, hombres y mujeres mestizos, campesinos, antiguos esclavos libertos. Todos unidos por una sola causa: proteger lo que era suyo. La tropa de Rafael retrocedió, confundida. Algunos alzaron las manos. Otros huyeron al ver que estaban rodeados. Anu bajó del risco lentamente y se acercó a Rafael, que sangraba y maldecía. «No necesitas morir», le dijo. «Pero tu tiempo terminó». Rafael escupió al suelo. «Esto no ha acabado». «Tienes razón», respondió Anu. «Recién empieza». Esa noche se celebró no una victoria militar, sino una reafirmación espiritual. Los tambores no pararon de sonar durante horas.
Cada golpe marcaba un latido colectivo. Una promesa, un juramento. Anu y Paloma tomaron la palabra frente al altar de piedra. Este lugar ya no es solo un refugio, dijo ella. Es una nación, una llama que no se apagará con amenazas. Nuestros hijos crecerán sabiendo que su historia no empezó con esclavitud ni con vergüenza, añadió él. Empezó con fuego, con memoria y con resistencia. Los niños repitieron una sola frase, escrita en los muros de la nueva escuela de Cocoyé. El futuro se construye con raíces profundas. El capítulo cerraba con un detalle casi imperceptible. Citlali, la pequeña, subía por primera vez al risco sur sola, con una pluma blanca en la mano. La colocó sobre una piedra y susurró: «Gracias, abuela Ethel». El viento, entonces, volvió a moverse. El tiempo en Cocoyé parecía transcurrir de forma distinta. Cada amanecer llegaba con un nuevo suspiro de esperanza. Cada atardecer era una oración silenciosa hacia el cielo. Pero como bien sabía Paloma, la paz no es algo que se hereda. Se cultiva, se defiende, y a veces se sangra por ella. Un mes después de la confrontación con Rafael Mendoza, la comunidad había comenzado a transformarse. Casas nuevas, caminos marcados con símbolos de protección apache, un círculo de medicina para sanar no solo cuerpos, sino traumas antiguos, y un consejo tribal. Anu había sido elegido como uno de sus 5 miembros fundadores, junto con Paloma, Naanich y 2 jóvenes representantes de las nuevas generaciones. Citlali, con apenas 6 años, y un niño mestizo llamado Mateo, huérfano de madre pero sabio como un anciano. El consejo debía tomar decisiones que unificaran las costumbres antiguas con las nuevas necesidades del pueblo. Pero había desacuerdos. ¿Debemos permitir que personas ajenas se unan a nuestra comunidad?, preguntó un hombre curtido por el sol y los años. ¿Y si traen consigo el veneno de afuera? El veneno no está en la sangre, respondió Paloma, sino en las acciones. Y también afuera hay almas perdidas que buscan lo mismo que nosotros, un hogar. Mientras tanto, noticias de la nueva nación sin bandera llamada Cocoyé comenzaban a esparcirse por el territorio. Algunos las veían con admiración, otros con temor, y unos pocos con codicia. Desde Santa Fe, un hombre llamado Comandante Ríos, aliado político de los Mendoza y exmilitar, comenzó a enviar emisarios disfrazados de comerciantes para observar el crecimiento de la comunidad. Uno de esos hombres, un joven de mirada huidiza, logró infiltrarse como herrero. Mucho potencial aquí, le dijo a Anu. Si algún día necesitan armas más modernas, puedo conseguirlas a buen precio. Pero Anu desconfió desde el primer día. Una noche, Mateo, el niño consejero, escuchó al falso herrero hablando con alguien al borde del bosque. Sí, tienen víveres, metales, incluso un arroyo subterráneo. Con un par de hombres y algo de fuego, podríamos tomar el lugar en menos de 2 noches. El niño corrió sin pensarlo. Y esa misma noche, el consejo se reunió de urgencia bajo la luz de las estrellas. Cocoyé debe prepararse, dijo Naanich con gravedad. El mundo no tolera cuando los que fueron esclavos construyen libertad. ¿Lucharemos otra vez?, preguntó Paloma, mirando a sus hijos dormir. Lucharemos mejor, respondió Anu. Se organizaron turnos de vigilancia, refugios subterráneos para los más pequeños y una red de comunicación usando espejos y fuego. Pero sobre todo, se armó algo más poderoso, un pacto entre corazones. Nadie sería abandonado. Nadie pelearía solo. El amor que había fundado ese lugar ahora se transformaba en escudo. Paloma, con la sabiduría que había heredado de su abuela y la experiencia ganada en el dolor, comenzó a preparar remedios, aceites de defensa, ungüentos de sanación. Ya no era solo madre o esposa. Era la protectora espiritual de Cocoyé. Una semana después, en la madrugada más silenciosa que recordaban, una sombra se deslizó por el bosque. No eran jinetes ni soldados. Eran siluetas entrenadas, fantasmas con cuchillos y pólvora, enviados por Ríos. Pero antes de que alcanzaran siquiera la primera casa, una línea de fuego apareció en el suelo. Era la señal. Los tambores sonaron. Las campanas improvisadas repicaron entre las ramas. Y de cada rincón de Cocoyé emergieron sus habitantes, no con odio, sino con firmeza. «Aquí no hay miedo», gritó un joven. «Aquí hay raíces». Los invasores no esperaban resistencia organizada, y menos aún que los campesinos supieran pelear como antiguos guerreros. No duraron 1 hora. Algunos huyeron, otros fueron capturados, y uno de ellos, herido, pidió hablar con Paloma antes de morir. «¿Por qué?»,
¿Por qué no huyeron como todos los demás? Paloma tomó su mano, empapada en sangre y polvo. Porque tenemos algo que vale la pena defender. No por ambición, sino por amor. Al amanecer, el consejo se reunió para juzgar a los prisioneros. Pero no hubo venganza. Solo una decisión. Serán liberados, anunció Anu. Pero cada uno llevará este mensaje. Aquí, la justicia no es castigo. Es memoria viva. Los prisioneros se marcharon con los cuerpos rotos, pero las conciencias despertando lentamente. Esa noche, mientras Paloma peinaba a Citlali junto al fuego, la niña preguntó: «Mamá, ¿por qué la gente quiere quitarnos nuestro hogar?» «Porque no entienden aún que el hogar no es la tierra», respondió. «Es lo que sembramos sobre ella: compasión, dignidad, verdad». Citlali asintió y se durmió sobre su regazo. En el rincón opuesto de la cabaña, Anu escribía algo en un trozo de cuero. La tormenta no destruye al árbol con raíces profundas. Solo le enseña a bailar mejor con el viento. El silencio que siguió a la defensa de Cocoyé fue distinto al que Anu conocía. No era el silencio del vacío ni el del luto, sino uno lleno de significado. Era el suspiro profundo de una comunidad que, contra toda predicción, había elegido vivir con dignidad y no con miedo. Los días que siguieron se convirtieron en un renacer. No solo se reconstruyeron las pequeñas estructuras afectadas por el ataque, sino que se reescribió el propósito del pueblo. Se creó una escuela donde los niños aprendían tanto matemáticas como lenguas ancestrales. Un centro de medicina tradicional, donde Paloma formaba a nuevas curanderas. Y cada luna llena, alrededor del fuego, ancianos y jóvenes contaban historias que tejían el alma de Cocoyé. Una de esas historias era la de cómo una mujer descalza, con 2 bebés en brazos, había transformado a un guerrero solitario en el pilar de un pueblo entero. Un día, llegó un mensajero desde Santa Fe. No traía armas, sino una invitación formal. El gobernador quería dialogar con los líderes de Cocoyé. ¿Una trampa?, preguntó Naalnich, receloso. Tal vez, dijo a Anu, pero también es una señal de que saben que ya no somos invisibles. ¿Y tú qué sientes?, preguntó Paloma, mirándolo con esa mezcla de dulzura y fuego. Siento que ha llegado el momento de mostrar que un nuevo mundo no solo es posible, sino que ya existe. Días después, Anu, Paloma y Citlali, elegida como símbolo de la generación que vendría, viajaron a Santa Fe. A su llegada, los esperaba una multitud de curiosos. Algunos con respeto, otros con desdén, pero todos con una misma mirada, la de quienes presencian lo extraordinario. El gobernador, un hombre que había visto demasiadas guerras y pocos milagros, los recibió con solemnidad. ¿Qué buscan?, preguntó sin rodeos. Nada, respondió Anu. Ya lo tenemos todo. ¿Entonces por qué vinieron? Porque sabemos que si no les mostramos cómo vive un pueblo en paz, ustedes lo seguirán temiendo. Y el miedo, gobernador, es el primer paso hacia la violencia. Hubo silencio, hasta que el gobernador dijo: «Quiero ver Cocoyé». La visita cambió todo. Lo que el gobernador vio no fue una amenaza. Fue un modelo. Niños felices, justicia restaurativa, medicina natural, respeto entre culturas. ¿Esto era posible?, murmuró. ¿Y nosotros nunca lo vimos? Porque nunca quisieron verlo, respondió Paloma. El gobernador ofreció entonces reconocimiento oficial al territorio, una protección legal, una autonomía parcial. Pero Anu fue claro: aceptaremos siempre que no implique renunciar a lo que somos. No somos una réplica de su mundo. Somos una respuesta a sus errores. El pacto se firmó, no en mármol ni con sellos de cera, sino con un apretón de manos, frente al consejo, bajo el cielo abierto. Años después, Cocoyé era conocido por todos como el pueblo que no olvidó. Tonatiuh y Citlali crecieron sabiendo que sus raíces estaban en el dolor, pero también en la esperanza. Anu y Paloma, ya mayores, caminaban cada tarde por el mismo sendero donde una vez se encontraron por casualidad o por destino. ¿Volverías a hacer todo igual?, le preguntó ella una noche. Todo, respondió él, besándola en la frente. Incluso el dolor, porque sin él no te habría encontrado. En la cima del monte que protegía al pueblo, colocaron una estatua. Una madre con 2 bebés en brazos, mirando al horizonte. La placa decía: «Aquí comenzó la segunda vida de un guerrero. Aquí, el amor venció al miedo. Aquí, la historia se escribió con compasión». Y en las noches tranquilas, cuando el viento del desierto soplaba con fuerza, quienes sabían escuchar podían oírlo. Era el corazón de Anu,
aún latiendo por todo lo que amaba.